Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos 3 temas. ¿Qué pasó en la Convención Colorada? ¿Qué es lo que se decidió y de qué manera eso va a influir en las próximas candidaturas a ser presentadas en la ANR? De eso vamos a hablar con 2 senadores, Enrique Riera y Rodolfo Friedman. El segundo bloque vamos a hablar de algo que resultó polémico y que es un llamado de atención también. Y hay algo bueno detrás de todo esto. Cuando la presión social empieza a observar ciertas instituciones, eso es bueno, significa que hay un poco de ciudadanía todavía en nuestro país. Hoy vamos a hablar acerca de la polémica en el CONACYT, cómo está gastando el CONACYT en investigaciones. Y van a estar con nosotros el presidente de CONACYT, el ingeniero Luis Alberto Lima, y Stan Canova, un economista que presentó un excelente artículo señalando básicamente lo que mucha gente desconfía acerca de la forma como se usan los recursos en CONACYT. Y el último bloque vamos a hablar acerca del juicio político al Contralor con la diputada Celeste Amarilla, ella es la fiscal, una de las fiscales acusadoras, y el senador Stefan Rasmussen de Patria Querida. Vamos a saber un poquitito qué es un juicio político. ¿Es un juicio, es igual que el ordinario? ¿Deben seguirse las mismas prerrogativas, los mismos reglamentos o no? Eso vamos a hablar para que tengamos un mayor conocimiento de lo que es realmente un juicio político al Contralor y si eso determina o no su salida de la Contraloría. Así que antes de ir a la pausa, les invito a compartir Café Lavazza. Compartan, por favor, señores, ustedes que son mis invitados del primer bloque. Café Lavazza, rico sabor, un cuerpo espectacular. Después de la pausa ya estamos con el debate. Vamos a dar inicio al primer bloque y vamos a hacer las presentaciones por abecedario para que nadie se enoje. ¿Qué tal, senador Rodolfo Friedman? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, Carlos, Enrique y a toda la audiencia. Senador Enrique Riera, ¿cómo anda? Contento, Carlos, estar una vez más con mi colega y con la audiencia. Bueno, ¿qué es lo que decidió la convención? ¿Qué es lo que cambió la convención de los Colorados? Decidió modificar la antigüedad para la postulación de algunos cargos. Decidió volver a los estatutos anteriores con respecto a candidaturas desde miembro de juntas, miembro de seccional, presidente de seccional, miembro de junta de gobierno, presidente de junta de gobierno. ¿Con qué criterio? Mira, el criterio que nosotros manejamos, Carlos, primero hay que entender que esto es una promesa de campaña en el sentido que hubo una corriente interna dentro del partido que gana unas elecciones. Esa corriente ya planteaba, dentro, si bien se jugaba la presidencia de la República, pero se planteaba volver a los estatutos originales. ¿Y por qué, Carlos? Y mucha gente dice, o lo que se quiere instalar es que se le cercena el derecho a los jóvenes. La Constitución Nacional prevé una edad mínima para los cargos. O sea, yo si tengo 18 años y me afilio mañana, ni aunque el estatuto me diga que necesito 1 hora de afiliación, tengo que tener 25 años para ser diputado. Tengo que tener 30 años para ser gobernador, senador y 35 años para ser presidente. O sea, la militancia en el Partido Colorado es un tema importante. En campaña política, cuando queman las papas, como se dice, Carlos, ¿a qué apela el Partido Colorado? ¿A qué apela la dirigencia colorada? Al sentimiento colorado, a la militancia. O sea, el Partido Colorado no puede ser un partido, una oficina administrativa simplemente para legalizar candidaturas. Lo que hoy hace la Junta de Gobierno, yo celebro, te adelanto, convocar a elecciones juveniles, es lo que hace rato se debía hacer. Esa es la verdadera participación de los jóvenes. Y el partido tuvo excelentes figuras en todos los tiempos. Enrique Riera fue intendente joven, fue diputado joven. Hoy tenemos un presidente de la República joven. Entonces, la teoría de que se cambian los estatutos, primero para perjudicar o beneficiar a una persona, eso es algo totalmente que no corresponde. O sea, el partido está muy por encima de todos nosotros. Senador, ¿y usted qué dice? ¿Qué es lo que decidieron en la convención? Y primero nosotros estamos con la posición clara jurídica que no fue una convención, sino una reunión de convencionales, ¿verdad? Y hay argumentos jurídicos de peso estatutario. El artículo 10
la convocatoria no fue de acuerdo a lo establecido. El artículo 8, la acreditación tenía que hacer el Tribunal Electoral Partidario, no apareció, no fue convocado. El artículo 11 tenía que instalar la convención si así fuera el presidente de la Junta o alguno de sus vicepresidentes. Vos podés decir, bueno, pues son todos norcolorados, pero Castiglioni es vicepresidente de la Junta, tendría que haberse ido a decir, bueno, yo les instalo, ¿verdad? Y el artículo 20, el de la mayoría calificada, que Rodolfo sabe bien porque se aplica el 12 de la Cámara de Diputados o el 185 de la Constitución Nacional. Sobre 1.137 convencionales tendría que haber 758 votos. ¿Cuántos hubo? 649, faltaban 100. O sea, dejando de lado esto, analizando el hecho político, yo creo que a lo mejor Rodolfo está confundido. Me tomé el atrevimiento de leer, estudiar, porque sabía que íbamos a hablar del tema. Y fíjate lo curioso, en el año 1887 se funda el partido. Se modifica el estatuto 10 veces. 98, 906, 1914, 16, 23, 38, 47, 1963, 104 años sin ninguna exigencia de antigüedad. Ninguna. 100 años. ¿Cuándo se exige El la primer intento en el año 62, la Junta, no la Convención, hace una resolución. ¿Por qué? Mopoco se fue afuera del 59. La primera decisión fue dejar afuera al Mopoco. En el 91, un grupo de próceres decide modificar y establece las antigüedades en el 91. Y en el 2008 ya no vamos al mazo. ¿Por qué? Porque se cierra una oligarquía que es la que está hasta hoy y quedan 30 años los cargos, ¿verdad? Se impide la renovación. En el 2011, y debo ser honesto, yo me opuse a la modificación cuando se bajó, primero porque desconocía la historia y segundo porque yo también creía en la idea de la militancia y la antigüedad. Pero después de esto, hasta hoy 2019, en estos 8 años que he pasado, no me perdí ninguna actividad política, ni interna ni nacional por la lista 1. Y me quedé sorprendido de ver la cantidad de jóvenes que se involucraron, que se metieron, concejales, intendentes, diputados, o sea, todo el mundo se metió. Y ahora lo que hicimos fue otra vez retroceder 8 años. O sea, estamos yendo de contramano con el principio original de fundación del partido. Y se fue de contramano solamente en 2 oportunidades. En 2 oportunidades. Lo que se hizo en el 2011, a lo que yo reconozco que me opuse, porque me parecía que era una modificación solamente por una persona, que en aquel entonces era Horacio Cartes. Yo dije esto muchas veces, me enfrenté 3 veces a Horacio Cartes y las 3 veces perdí. Me opuse en aquel entonces, pero desconocía la historia. Pero hoy me puse a explorar y una amiga del partido, Carola González Alsina, me dice, ya que estás todo el día hablando de este tema, te voy a mandar información que yo conseguí en través de no sé quién. Bueno, me mandó la información, leí, corroboré con los documentos que tengo del partido, ¿verdad? Revisé el programa, revisé la biblioteca del Mopoco, encontré un extraordinario libro, los Tendotadas de la Derrota, bueno, y me di cuenta y dije, me llevo una grata sorpresa. 104 años, 14 modificaciones. Nada. En el militancia partidaria. Claro, en el 91 se cierra y entonces el sustento original es que el partido es... Te pregunto algo para hacerlo más claro. ¿Esto es una medida tronista? Y sí, tiene toda la pinta. Las cosas de la vida, ¿verdad? En el 2011 Enrique estuvo en contra y yo estuve a favor. Sí. Y ahora está a favor y estoy en contra. Claro, como el caso de Afara, ¿verdad? Que fue uno de los que apostaba y ahora se puso. Ahora hay que entender algo, Carlos. Vamos a mirar los números, porque se habla de números. Y el movimiento, digamos, la tendencia, la gente que quiere defender, estos son los dueños de los números. ¿Cuántos candidatos a cargos desde el 2011 que se modificaron los estatutos están hoy en función de poder? ¿O estuvieron? ¿Sabe cuánto? El 2%. El 2% utilizó esa modificación de estatutos para llegar a un cargo electivo. Junta municipal, intendente, en todos los cargos del partido. El 2%. O sea, el 98% de los cargos que uno llega a través del partido, con la representación del Partido Colorado, no utilizaron esa modificación. Y yo no me equivoco cuando digo, volvemos al estatuto anterior, antes del 2011. Si nosotros vamos a utilizar la retórica de que empezamos a perder elecciones desde que modificamos los estatutos,
sea, yo creo que es muy poco serio traer ese tipo de retórica a la mesa. Desde el 91 esta parte del partido gana elecciones, pierde elecciones, gana municipalidades, recupera municipalidades, mayor cantidad de diputados, mayor cantidad de senadores. La militancia partidaria es importante. Yo te pido que, Carlos, que puedas acceder a los archivos. ¿A qué se llama militancia partidaria en los partidos tradicionales? Sí, el Partido Colorado, sin ofenderle a nadie, el Partido Colorado no es un partido que simplemente uno pone una cara bonita, va, se afilia y legaliza una candidatura. Vos podés ver los discursos míos, de Enrique, de cientos de dirigentes, cómo apelamos a la militancia. ¿Cuál es el reclamo de los ministros en todos los gobiernos? En todos los gobiernos. Vean en el Cuay. Vean doy Cuay, va a irse a la Colorado. Va a irse Penata y donde dejé. ¿O no es así, Enrique? Todos los colorados, ¿qué reclaman? ¿Por qué? Porque se dice que reclaman cargos. Porque se dice que el ministro, el director, no vivió el partido, no sabe lo que significa vivir el partido. Te cuento la experiencia que tengo yo como periodista, ¿verdad? Y que cubrí el Partido Colorado durante años. La militancia es para conseguir cargos. La militancia no es para hacer un buen gobierno. La militancia es para conseguir... Espera, buen gobierno. Déjame terminar, porque si no, simplemente para expresar esto. Por la experiencia que yo tengo, es para pedir cargos, para el afiliado, para el correlí, para el amigo, para la familia. Y se pide cargos. Y si es en las binacionales o en los cargos más importantes, mejor. ¿Qué pasó con el tiempo? Que la gente se dio cuenta, algunos se dieron cuenta que, por ejemplo, el Banco Central se tendría que blindar del partidismo hasta cierto punto se blindó, no todo. El Ministerio de Hacienda también. Y después... El Poder Judicial, cuando cambiamos el Consejo de la Magistratura, fue un escándalo. ¿Vos te acordás? La militancia, Carlos, la militancia para pedir no garantiza que sean buenos o malos, pero mucho peor que eso es el oportunismo. El Partido Colorado no es una oficina administrativa para legalizar candidaturas. No puede funcionar así. Pero sí es una oficina para llenar de cargos la función pública. No debería ser así tampoco. Ah, bueno, perfecto. No debería ser así. Perfecto, pero entonces a mí hay una cosa que me preocupa. Estaba pensando, cuando venía acá al canal, decía, bueno, son dos personas inteligentes. Empecé a pensar, ¿quiénes son los más, que me digan, le dije, voy a preguntarle, ¿quiénes son cinco dirigentes colorados destacados por su honestidad y por su trabajo en la función pública en los últimos 20 años? 5. Y por su capacidad técnica, por su honestidad y en la función pública. Colorados. Pero, 5 colorados. Sí, pero no pasa, Carlos, no pasa por 5, por 10, por 15 o por 20. Estamos hablando del cambio de estatuto. ¿Y quién decide el cambio de estatuto? La máxima autoridad partidaria, que es la convención, los convencionales. Pero ellos deciden. Entonces, si tenemos unas dudas, pueden ser válidas o no, lo que dijo Enrique, yo respeto mucho, hay que recurrir a donde corresponda. Lo que no podemos decir es que se cercena el derecho de los jóvenes. ¿Sabe quién se cercenó el derecho de los jóvenes, Carlos? Esta Junta de Gobierno que hoy reacciona y convoca elecciones, que hace 4 años ya lo debería hacer. Ese es el estamento donde los jóvenes se van formando, nos vamos formando. Si yo tengo 18 años, Carlos, te reitero, si yo tengo 20 años, no puedo ser candidato a senador, aunque más quiera, por ningún partido. Entonces no se le cercena el derecho a nadie. No, la verdad es que de los 2 millones de colorados hay 670.000 jóvenes. ¿Con cuántos años? Bueno, a todos ellos le vas a decir, por ahora vas a seguir pegando afiches, poniendo pasacalles, repartiendo empanadas, haciendo pintatas, batucados, caravanas. No, pero yo digo, 600.000 jóvenes. Yo te escuché, Rodolfo. 600.000. Y lo segundo, espérame. Estamos hablando de un tercio, uno de cada 3. Muy bien. Okay. Claro, porque va a tener que primero hacer una letra para entrar, cuando que todos los partidos estamos peleando para lograr que la gente joven entre. Yo te digo esto, Rodolfo, pues tengo 30 años de militancia, espera. Y yo decía, y Carlos es testigo porque en aquel entonces era un cronista activo, hoy está ya en un sitial de privilegio, sangre joven por las viejas venas del Partido Colorado. Y te digo más, vos decís, ahora el partido se despierta como si el movimiento oficialista no formara parte del partido. Yo te recuerdo que desde que el presidente Aliana fue electo, ustedes no se fueron a una
sesión de la Junta de Gobierno porque no le dieron el espacio. Y ahí déjame usarte un ejemplo. Cuando mi padre y sus compañeros vinieron del exilio y hablábamos fuera de micrófono, se sentó al lado de Gael Ifrán, que era la cara visible del sector duro del electronismo, al lado de Gualdino Lovera y Mario Mallorquín, no por un enojo, por un WhatsApp o por una publicación en Facebook. 30 años, eso era grandeza partidaria. Hoy no fueron capaces de irse a una reunión de la Junta de Gobierno, entonces no vaya a culparle a Aliana que viene una recuperación que ahora recién llama a la elección de jóvenes y de mujeres. Si me permitís, primero, yo no quisiera tocar el tema del presidente porque está en un estado de salud, Dios quiera que se recupere en un 200%. Me parece muy poco ético utilizar, pero tenemos que cuestionar lo que hace mal y lo que hace bien el partido. Los jóvenes, 600.000 jóvenes, ¿de qué edad? Menos de 30. ¿De qué edad? Menos de 30. Te puedo mostrar todos los números. Ninguno de ellos puede ser candidato, mi hijo incluido, que se acaba de afiliar, cumplió 18 años, no puede ser candidato a diputado, no puede ser candidato a gobernador. Seccional. 3 años. Y sí. Presidente de seccional. Sí, a mí me gusta el Partido Colorado y mi hijo se afilia. Hoy me dice, papá, yo voy a pelear mañana. Yo soy presidente seccional. Sí. ¿Cómo yo voy a presidir una seccional, Enrique? ¿Por qué si no tengo una militancia mínima a entender qué es lo que voy a presidir? Pues yo le pregunto, pero necesitamos oxígeno, sangre joven. Senadores, el oportunismo no es oxígeno. No, el oportunismo es una decisión como entrar a un colegio, a una iglesia, pertenecer a una congregación. Claro. ¿Cuál es el oportunismo? Ahí yo entonces suscribo la tesis de Carlos. ¿Por qué oportunismo si es la política de servicio? Ahora, vos vas a entrar a la seccional para picar un cargo, eso es oportunismo. Pero si yo voy a entrar a la seccional para servir como era antes, pues te voy a decir algo que también tiene que ver con la historia. 1913, 100 años atrás, Juan León Mallorquín, gran presidente del partido, él decía en la convención, el Partido Colorado es el gobierno del pueblo, pero liderado por los mejores. Y él se respondía, ¿y quiénes son los mejores? Decía él, los que tienen carácter y virtudes. O sea, tenés que tener el carácter para defender tus virtudes. Entonces, esta historia es la mediocridad. Yo por eso estuve leyendo documentos y fíjatelo cuando digo volver a las raíces. Escucha bien esto. El partido se declara contrario a toda dictadura de individuo o de grupo y considera la democracia en la cual asegura al pueblo participación creciente de beneficio. Aquí en estos documentos partidarios se habla de listas abiertas y ninguna exigencia de antigüedad para formar parte del glorioso partido. Y si yo que tengo 30 años de militancia le tengo miedo a un tipo que se afilió ayer, entonces es una decisión de mediocre. ¿Cuál es el problema de la competencia interna? No importa la antigüedad, no es garantía de conducta. No es garantía. La militancia no es garantía de ser bueno o ser malo. Pero el oportunismo es una seguridad de que venga a aprovecharse del coloradismo para llegar a un cargo y finalmente y existen conocemos, Enrique, que existen varios candidatos que fueron electos en juntas municipales. Y existen muchísimos. ¿Y qué me decís si hoy Roque Santa Cruz y Nelson Edo Valdés dicen quiero ser candidato a intendente de Asunción? No, anda a pegar afiche primero, porque son unos cracks. Yo con las 2 manos le voto. Seguramente, y con las 2 manos y con los 2 pies. Y es lo que te estoy diciendo. Pero ¿qué es lo que es la militancia? ¿Alguien me puede explicar qué es la militancia? Tiene que transitar dentro del partido. ¿Qué es la militancia? Y la conscripción partidaria es el hecho de haber trabajado por el partido de haber antes de aspirar a otro cargo, ¿verdad? Y en mi criterio, la militancia no es garantía de conducta. Y lo segundo, y yo puse esto, y repito y me hago cargo, conozco tipos de 30 años que fungen de Colorado, se llenaron los bolsillos y nos llenaron de vergüenza. Y estamos hartos de estos dinosaurios. Conocemos varios. Y entonces, ¿qué estamos hablando? Entonces, el problema es la militancia o la conducta. El coloradismo es una cuestión de conducta, no solo de militancia. O sea, vamos a entenderlo. Es una cuestión de conducta y de militancia. Pero si vos querés ser socio del Sajonia, vos pagás la cuota y te dan un carnet. Bueno, muy bien. Pero a partir de ahí tenés que cumplir con el estatuto del Sajonia. Entonces no son colorados todos los afiliados, son colorados los que cumplen los mandatos del partido. Y si el Partido Colorado sostuvo una dictadura como la de Stroessner, eso no es coloradismo. ¿Entendés? Está escrito. Entonces, primero que el Partido Colorado no es el Club Sajonia, ni el Olimpia, ni el Cerro Porteño, ni el Libertad. Y sí, la afiliación. Vos te podés... Sí, está haciendo una comparación. Una comparación bastante especial. O sea,
Vos te afiliás a un partido. Yo me afilio a un Lo que él partido. dice es que se respeta una vez que uno y tengo que ingresa al respetar. partido, se respeta el estatuto. Así Se es. tiene que respetar. Eso es lo que- Y los el principios estatuto- y valores. El estatuto partidario, ¿quién puede modificarlo? La convención. Los convencionales son la máxima autoridad. Sí, sí. Sí. Si mañana hay una convención constituyente Pero, y dicen que puede una haber cosa, reelección, senador, explícame. Entonces- Vos conocer los estatutos. El tribunal partidario tenía que haber tenido injerencia en la convocatoria está escrito que y tiene que estar presente en la convención, ¿sí o no? sí. Ya. ¿Y por qué pasó? No, pero Año vamos 55, a Roberto. entrar a discutir No, no, pero- una pero, cuestión. No, ¿sí pero o es lo, no? es lo que ellos sostienen. No, no, pero yo le el pregunto a usted, usted me acaba de decir que sí. El equipo jurídico Sí. que está le acompañó a los convencionales, sostienen que se completaron y se agotaron todos los pasos administrativos. Yo no quiero entrar en una discusión jurídica porque es lo que diga Enrique o lo que digo yo. O sea, si hay una discusión... No, mire, Si hay una argumentación, entender el estatuto no hace falta ser abogado. No, si hay una hace falta argumentación, simplemente Carlos. saber leer. ¿Qué dice el estatuto? Vos tenés el estatuto. Claro que Pero tengo el estatuto. lo que El dice Tiene estatuto- que tener participación el Tribunal Electoral Partidario sí o no o en la sí. convención. Sí o sí. Sí o sí. Sí o se sí. completaron. Pero no significa que se tenga que tener participación y si no aparece y se hacen caso omiso, muere la convención. Tenía que o no estar presente en la, hay en la una convención. cantidad de requisitos que tienen que Sí. completarse. Lo que sostiene el equipo jurídico, yo no estuve en el equipo jurídico, es que se completaron todos los pasos. No sé Pero cómo- si no estuvo, pero usted estuvo en la Y sí. convención No estuve. y le No, contaron pero si estuvieron los miembros del en tribunal o no. En la convención no es lo que ocurrió antes de ese día, en la previa. No, la no, convocatoria. pero a usted le comentaron si se involucró el tribunal o no. Escuchar A mí- el a mí artículo 8. me para comentaron, para no, me para reuní, no me divagar. comentaron que Artículo todas 8. los Los pasos delegados- administrativos se cumplieron. Escuchá, Carlos. Si no se cumplieron, Carlos, si es como dice Enrique, tiene que recurrir a la justicia. Los La justicia delegados electoral. convencionales así. acreditarán su representación con la certificación del Tribunal Electoral Partidario. El mandato es intransferible y ningún delegado convencional podrá representar sino a la comisión seccional con la certificación. ¿Hay algún artículo del estatuto que diga que la mayoría de la convención puede declararse en convención? 4 artículos en contra de lo que se hizo. Fue una reunión política de ¿Usted qué convencionales. dice? Yo no le saco el mérito. Es la ¿verdad? primera vez que escucho esa argumentación, pero si fuese así, hay una instancia que se Escucha, llama No, Tribunal pero hay Superior una- de Justicia sí, Electoral. pero hay una cuestión, senador. A ver, ¿Por qué usted elabora leyes. Sí. Usted está en el Senado donde se elaboran las leyes. Y así es. Ustedes, por lo tanto, los Sí. dos, tienen que ser escrupulosos en el cumplimiento Claro. de las normas, ¿verdad? Y más todavía en sus partidos, porque Es ustedes así. están ahí en representación de su partido. Ahora, entonces tienen que ser celosos de que exactamente todo lo que dice la norma se tiene que cumplir. Porque ustedes después no me pueden obligar a mí o a Obviamente. otros a cumplir las leyes que ustedes están violando. Claro. Resulta ser que Pero para saber si sos entonces, convencional el o no. incumplimiento de las normas, de los procesos para una convención, es algo que yo no voy a discutir lo que diga el estatuto Pero, o es lo que diga yo, Enrique. mire, es lo que se tiene que probar. ahí- Si esta convención no cumplió X requisito, se 4. tiene que recurrir. Aunque sea 40, no importa. O No, sea medio, es un no acto- importa. es un acto Tiene que nulo. recurrir. No, es como El si auto nos nulo juntáramos- no lo puedo decir yo, no lo puedo decir Enrique. Es un auto nulo, Carlos. Hay una instancia. Pero hay una cosa que me o preocupa. entonces, ¿cuál es la instancia? Mire, No, me escúchame preocupa- Lo que diga Honor me- Colorado o lo que diga NTT. Pero la escúchame, instancia es la miren, justicia. ¿saben qué? Me parece que volvemos a la prehistoria. Yo recuerdo en la década de los 90, cuando recién volvíamos de la época de la dictadura, y me acuerdo también de la década del 80, cuando la militancia toma el Partido Colorado. Sí. Lo hizo porque tenía mayoría. Lo hizo solamente porque tenía mayoría. Y la costumbre es en el Partido Colorado que las mayorías mandan. Sí. ¿Verdad? No importa si viola la ley. Las mayorías mandan. tiene que importar. Y claro que tiene ¿Por que qué no? importar. Y eso es lo que me preocupa. Tiene que importar, Que claro que volvamos importa. otra vez a prácticas que ya creíamos superadas y que solamente porque uno tiene mayoría cree que tiene derecho a hacer Claro. No tiene. y violar todas No, las normas. absolutamente. No, pero no pero ¿quién solamente tiene que eso. decir que se violaron las normas o los reglamentos o las leyes? Y el, ¿Quién? partido, y el Tribunal de Conducta del Partido. Claro, ¿quién tiene que fíjate, decir? yo, Y los primeros los tribunales del Si partido. ocurre esta situación donde dicen, quieren instalar, por un lado el tema de los jóvenes que se les cae ese discurso, pero por otro lado instalan la ilegalidad o la violación de los reglamentos. ¿Quién tiene no, que los decir? estatutos son. Reglamento o estatuto. Pero te voy a ¿Quién leer, tiene que decir? Vos sos legislador, Pero escúchame vos me esto, podés a ver leer- qué pero vos me interpretación podés le leer todo lo que vos quieras. Artículo 11. ¿Quién dice La que eso no se instalará el presidente de la Junta de Gobierno o, en su caso, impedimento de uno de los vicepresidentes. No estuvo ni un vicepresidente. No hay forma de instalar. Yo pregunto. No estuvo el tribunal Yo pregunto, partidario. si el presidente de la Junta de Gobierno Sí, y los vicepresidentes se Sí. niegan, sí.
No existe comisión dentro del partido. Castiglioni es vicepresidente. Sí, No existe se comisión negó dentro- Castiglioni. pero yo No, le no se pregunto, fue, no tomaron esa precaución. Pregunto, si el presidente de la Junta de Gobierno, según lo que dice Enrique, y los 3 vicepresidentes se niegan, ¿no hay otra instancia? No. O sea, la máxima autoridad partidaria depende de 4 personas. Mira, te voy a explicar cómo funciona. No, pero pregunto. Pero vos respóndeme. me estás preguntando y ahora déjame contestar. Bueno, a ver. Yo soy convencional, me tengo que ir y el tribunal partidario me certifica, palabras textuales. Entonces te dice, señor Enrique Herrera, usted es convencional por cargo de Bataguer, fantástico, te certifica. Con ese certificado estoy habilitado para el tribunal electoral partidario. Muy bien. ¿Cuántos son en el tribunal? El tribunal partidario, encima te voy a decir quiénes El son el tribunal- tribunal, son el toditos tribunal años. partidario. ¿Cuántos son los del tribunal electoral 4. partidario? Cuatro, son pero cuatro, falleció entonces uno. son- Los es decir, certificados. esos 4 son los que tienen que certificar. ¿Quiénes a son los que están 1000 y pico habilitados? de convencionales. Exactamente. A la Bueno, máxima autoridad del una partido, vez que ya dice- ese tribunal le tiene Ya que lo certificar. habilitó cuando se proclamaron las candidaturas después de la elección de la Junta de Gobierno. No. Te voy a Se mostrar los hace- carnets. ¿Querés que vea? Te voy a mostrar No, los se carnets. hace para cada... Pero- ese fue el problema. Se ¿Sabes hace dónde para está el cada problema? convención, para cada... Mira, este es el problema. La ética y la política son inseparables. No puede para cuenta de la política hacerse cualquier cosa, Carlos. Pero ¿quién Entonces, dice que se hace cualquier cosa? Y se hace Enrique? cualquier cosa, porque hay 4 artículos violados. ¿Pero quién dice eso? Pero yo te estoy diciendo Y porque bueno, está en el estatuto, pero no es un usted invento. ¿No van a es recurrir un- a la justicia? No sé, la comisión ejecutiva, sí, yo soy miembro de la Junta de Gobierno honorario por ser ¿Por qué no senador. recurre a la justicia? Pero yo no Porque sé. no es lo que diga Enrique, Pero ni la es- Junta de es- Gobierno, ni los convencionales. Es un acto ¿Quién? jurídicamente inexistente. Es imposible validarlo. Está Enrique. publicado cuántos estuvieron reunidos. Ustedes mismos dijeron. Es más, 649. la mayoría de los integrantes del tribunal son de Añetete. La mayoría, no se fue ni uno, no fueron notificados. Entonces, vamos Pero- por partes. Primero, Enrique, el te estatuto. está arrogando Junta de Gobierno. No, estoy contando. Presidencia. Estoy Pero contando. eso es lo que vos decís. No, está en los estatutos. No, lo que vos decís es que no fueron comunicados Bueno, y que no se siguió. Todo eso está en el estatuto. Está en Vos el decís, estatuto. violaron los procedimientos. Claro. No cumplieron. Claro. Es lo que No vos decís. solamente violaron los estatutos, no, Pero no es- le notificaron por telegrama colacionado. Pero También está en el Enrique, estatuto. es lo que vos decís. ¿Por qué vos sostenés eso? Si vos tenés la Porque seguridad. está publicado. Si Lo tenés, dijeron los si tenés la propios- plena seguridad Sí. que eso es así, hay una instancia que se llama justicia electoral. ¿Cómo que no? A ver, el líder del movimiento dice que no van a recurrir a la justicia. Sí, lo No que- van a recurrir porque no tienen argumentos jurídicos. No, Tienen ¿cómo no? argumentos políticos para discutir estatutos y decir, violaron los estatutos. ¿Quién dice que violaron? Ahora, si se Pregúntale. violaron los estatutos, ¿por qué no se recurre a No, qué no se la recurre? verdad es que para respetar la instancia institucional, el líder del movimiento dijo que había que esperar que venga Aliana. Aliana dijo que la reunión fue de convencionales políticamente. Tiene valor como un asado que yo haga mañana en mi casa con mil correligionarios, pero si no está el Tribunal Electoral Partidario, si no le certificaron, si no le acreditaban por telegrama colacionado, si no estuvo el presidente de la Junta, si no se instaló la convención, no vale lo resuelto. Y menos aún, suponete que estuviera todito eso. Vamos a poner que estuvo el presidente, o estuvo Castiglioni, pero no le vimos, ¿verdad? Vamos a suponer que están certificados de hace 2 años y no lo vimos. ¿Y dónde están los 2/3 de los votos totales? Faltan 100 votos más, aunque todito hubiesen estado de acuerdo. Y te voy a decir algo más duro. Conozco un convencional de Villeta que fue amenazado leer por eso. WhatsApp por no haberse ido. Por eso estamos ya, vamos a entrar en, vamos a No, entrar en el Viroley. pero no es el Viroley, es real. Lee el estatuto partidario que dice con respecto a la modificación. Lee, ahí tenés. Y sí, acá está, 2/3. Lee. ¿Quieres que te lea? ¿Te vas a Literalmente. permitir? Sí. Qué ¿cómo no? fantástico. Esto ya es bueno. Bueno, para las votaciones, para sustituir o reformar los presentes estatutos, esta resolución debe ser tomada por la mayoría absoluta de 2/3 de los delegados que componen la totalidad de la convención. La totalidad La de la convención. convención son 1.137 La convencionales. convención. Yo no creo Bueno, que diga 1137 en el estatuto. no, La- eso es lo que están habilitados por el tribunal que me acaba de decir. Está agregando una palabra. Y Vamos entonces, a ver, La la convención totalidad. pues son la totalidad de, Bueno. de los convencionales, porque Claro. si no, ¿a quién Entonces, se va a referir? no, pero entonces dice... Ahí no, Está- no dice está- presente o dice presente. No, de la totalidad Está de la faltando la convención. verdad. Dice, bueno, entonces, para las votaciones de la Cámara del Congreso se entiende por simple mayoría la mitad más uno. Mayoría de 2/3 de los presentes. Mayoría absoluta, quórum legal. Y mayoría absoluta de 2/3, caso que no ocupa, las 2/3 partes del número total de miembros. Yo O le sea, pido, Carlos. Yo no soy médico, será. Esto es A ver, real. ¿cuál es No, tu acá no. punto, senador? ¿Cuál es No, tu acá no punto en pasa. este caso?
o vamos a discutir políticamente o vamos a discutir jurídicamente. Si vamos a discutir jurídicamente, hay una instancia, Carlos. Ante un inconveniente, problema, violación, el nombre que le quieran poner, existe una instancia. No pasa por lo que decimos nosotros, lo que dice él. No lee un estatuto, lee un pasquín. No, Eso un pasquín es un resumen. No, pero un resumen. Pero es que saqué para ser más Pero fácil, más para no estar ojeando. Está agregando una palabra que va a la totalidad, y esa palabra no está en el estatuto. O sea, El pasquín es tonto no soy, seré joven, nuevo, tonto no soy. Está No. agregando una palabra que cambia el sentido de los 2/3. No, nos cambia la palabra. Quiere que te lea de vuelta. Está agregando, No pero vamos está a quemar agregando todo una palabra No, pero espera, ¿cuál palabra es lo que agregó? de la palabra? totalidad. Está No. agregando una palabra que cambia el sentido. Quiere que te Totalmente. lean todo lo que dice mi pasquín. Supletoriamente, en cuestiones no previstas en el estatuto para la convención, se recurre al reglamento interno de la Cámara de Diputados, artículo 12 del estatuto partidario. En cuanto a las votaciones para la mayoría, se remite a 185 de la Constitución Nacional, que al respecto regla lo siguiente, y es lo que te acabo de leer. ¿Cuál es lo que es la agregada No, del pasquín? el agregado con respecto a los 2/3 El de los estatuto partidario de los establece que para las convencionales, Enrique. votaciones para la modificación del estatuto de las 4 clases de votaciones del cuerpo colegiado se refiere a la mayoría calificada para su cuando- modificación, es decir, mayoría absoluta de Cuando 2/3. no tenés el argumento jurídico, recurrís a la retórica Bueno, y pero- recurrís al argumento político. Existe una instancia. Hay Enrique, un, sos argumento, abogado vos. hay un argumento jurídico y hay un argumento político. Bueno, el argumento político es que retrocedimos un siglo. Ese es el argumento político. Y que le cerramos la puerta a 1/3 de los miembros del padrón. Y le dijimos No a le todos, cerramos la puerta a nadie. y le Está dijimos a equivocado. todos, váyanse a la gradería y aplaudan a los mismos No, dinosaurios señor, que están de hace ninguna 20 manera. años. No le cerramos la puerta a nadie. La Constitución establece edades para los cargos, absolutamente. Le cerramos aquí en la puerta y le pusimos un candado. ¿A quién? Al oportunismo. Al oportunismo. No a nadie, al oportunismo. El Partido Colorado, querido Enrique, y te voy a escuchar en campaña porque sos precandidato y probablemente vas a ser candidato de tu movimiento. Te voy a escuchar cómo vas a apelar en su momento y guardar, Carlos. Y vamos dentro de un año, 2 años, vamos a pero ver. dentro del marco de la ley. En la próxima convención. Van a apelar a la militancia colorada y le estás tratando a los convencionales de que hicieron una reunión para comer asado, muy rico el asado y la cerveza puede ser o la gaseosa. No, me parece que ni eso hubo. Respetar la máxima autoridad partidaria. No. Son los convencionales, Enrique. Miren, Nadie me cree. tengo que nadie me poner el punto final a este bloque interesantísimo, No, pero le dejo un mensaje de un oyente que me escribió y me dice, buenas noches Carlos, estoy mirando atentamente el programa, está muy interesante, y dice, los Añetete quieren convertir el nuevo al partido en una institución verticalista y no en una institución de asociación de hombres libres. Caballero ya era más aperturista que estos trasnochados de la era del electronismo. Esa yo creo que también es una cuestión que tienen que atender. Mira, Porque van a necesitar de todos en los días en que tengan que siempre. votar, van a necesitar de todo. Y se va a apelar, y mira que se va a apelar a los 500, 600, 700 mil votos duros del partido. A eso le vamos a ir a pedir votos. Los intendentes y el próximo presidente de la República, y a eso le vamos a ir a pedir votos. A la militancia. A los que piden cargos. A la militancia, no sé si 700 mil cargos se pide, pero a la militancia que aborrecemos, que le tratamos de menos, a esa gente, Rodolfo, Enrique, Pedro, Juan, Carlos, vaya a pedirle votos. A esa militancia que hoy le decimos, su militancia, ustedes son de miren, segunda. Vamos a elegir Yo los les pido, a esa gente yo les vamos a pido a pedir. los colorados, no usen más como una tienda de empleo al Estado. Así Pues, es. coincido contigo. Y no confundan militancia partidaria con obtención gratuita de cargos. Les pido, por favor, Mira, ustedes yo son jóvenes y coincido. todavía tienen mucho Yo para te voy a decir algo, Carlos, con mensaje. Ya no, usted no puede decirme más nada. En coincido enero, contigo, en coincido. enero, Gracias, senador, por en venir. enero vamos a hacer una convención, vamos a cambiar los Senador, estatutos de gracias por vuelta venir. y vamos a abrir las puertas a todo el mundo. Bueno, muchas gracias. A la vuelta de la Como pausa vamos quería a hablar Bernardino Caballero. de otro tema polémico. ¿Qué pasa en el CONACYT? Ya volvemos. En enero vamos a tener... Llegaron a Bristol las ofertas de celulares. Aprovecha los precios increíbles. Descuentos de hasta 40% en todas las marcas y modelos. Además, con tus compras te llevas un smartwatch de regalo. Escucha esta oferta increíble. Celular Samsung J8 Duos. Precio normal 18 cuotas de 233.000 guaraníes. Ahora precio de oferta 18 cuotas de 159.000 guaraníes. Para más información comunícate al 519 4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.
está el ingeniero Luis Alberto Lima? ¿Cómo anda? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, y a toda la audiencia de Unicanal. Están Canova, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Carlos? Gracias por la invitación al ingeniero. Buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ingeniero, ¿qué pasó con CONACYT? Críticas acerca de las investigaciones, cómo se llevan adelante, se respetan o no las normas científicas a la hora de aceptar qué investigaciones financiar o no. ¿Qué está pasando? Bueno, hubo algunas críticas, vamos a decir, por que se dieron algunos tipos de investigaciones a ciertos grupos y también ciertos montos de investigaciones a ciertos tipos de investigaciones. Y yo quiero dar una explicación un poco a todo ese tema. Tenemos que partir del año 2013, cuando nos hacemos cargo del CONACYT. Todavía no existía el FONACIDE y teníamos nosotros en el CONACYT registrado en nuestro programa del PRONI alrededor de 120 investigadores. La última llamado a concurso que se había hecho en el CONACYT apenas se pudo lograr 40 proyectos que se presentaran. ¿Con cuánto de presupuesto en esa época? Y era un presupuesto de $10 millones del BID y costó muchísimo llegar a entusiasmar en esa gente, a la gente a que se presente a esa. Después vino el proyecto de PROCYT para fortalecer 20 empresas y no llegamos, a 19 llegamos, porque todavía no había la práctica de la investigación y menos de la vinculación universidad-empresa. Entonces el Consejo en esa oportunidad dijo, lo que tenemos que hacer nosotros, lo que acá se nota que hay que hacer es crear capacidades. Necesitamos investigadores, necesitamos fortalecer los centros de investigación que existen, los centros de investigación de las universidades, necesitamos fortalecer los laboratorios que también tenían muchas deficiencias en cuanto a los equipamientos que tenían. Entonces el consejo de aquel entonces, pues este ya es el tercer consejo que tenemos desde que comenzó este tema, dijo, vamos a hacer un llamado sin restricciones, que se presenten la mayor cantidad de investigadores y la mayor cantidad... ¿Quién certifica que alguien sea investigador? Su currículum, un poco del currículum, porque tenían que presentar un currículum, y la investigación en sí, como todo, tenían que venir a través de instituciones. La institución, por lo menos en su estatuto, tenía que mencionar que podían hacer investigaciones. Y eso era una limitante en realidad también, porque muchos se presentaban y no tenían ni siquiera eso en su estatuto. Entonces se presentaron una gama bastante amplia, diversa, de instituciones. Y no hicimos, en honor a la verdad, ningún tipo de priorización. Y al no haber priorización y al verse presentado toda esta cantidad de gente, no podíamos ya hacer ningún tipo de discriminación. Porque si nosotros decimos a este sí, a este no, por la cara del cliente o por su trayectoria, por lo que sea, iba a ser entonces una discriminación. Bueno, le pregunto una cosa y después ya le pregunto a Stan. ¿El CONACYT alguna vez tuvo una política de Estado, decir, estas son las áreas en las que tenemos que priorizar investigaciones o no? Bueno, posterior a ese llamado se proclama la actualización de la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, donde hay ya áreas en las cuales tenemos que priorizar. Yo estoy hablando de las dos primeras convocatorias, sí, donde no habían estas cosas. Ahora en esta tercera convocatoria vamos a tener que hacer priorizaciones, inclusive porque no tenemos suficiente dinero para financiar todo lo que... Perfecto. Ahora, Stan, ¿cuál es la crítica que se hace al CONACYT? A ver, primera cosa que quiero decir antes de empezar el pequeño análisis, ¿verdad? Que en la persona del ingeniero Oliva, mira, una persona intachable, yo creo una trayectoria intachable, y también todos los miembros del directorio, ¿verdad? Que son gente de carrera, ¿verdad? Eso hay que resaltar primero, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que quiero decir en esta pequeña charla que tenemos los tres hoy, ¿verdad? Con la audiencia.
Primera cosa, que hay que entender bien la finalidad de CONACYT, que CONACYT per se es un ente que insta a la investigación, a la ciencia, ¿verdad? O sea, no es propaganda, no es ideología, no es apología y tampoco puede ser una excusa X para poder fondearse o su institución en nombre de la ciencia y prostituir así lo que es esto, que luego lo tan noble, tan necesario para Paraguay, Sí. que estamos todavía, está creciendo CONACYT en la poca edad que tiene, pero hay mucho más por crecer, yo creo lo que es, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, ¿verdad? O sea, yo decía un artículo hace unos días en un medio escrito. Entonces tenemos que cuidar eso, o sea, tenemos que cuidar de que esta carrera que ya ha hecho CONACYT estos años, que me parece que ha hecho mucho con poco realmente, ¿verdad? Versus otros países, seamos más mezquinos, ¿verdad? Ahora, ¿Mezquino en qué sentido? en el sentido de que, a ver, hay que ser no discriminativo, sino que bastante excluyente respecto a lo que es la finalidad de CONACYT. Cuando decimos de repente o se mal expresa una persona diciendo que hay que excluir a ciertos grupos, no es excluir, sino que respetar la naturaleza que tiene el CONACYT, por ejemplo. Preparé esta noche 3 ejemplos. Tiene producción el slide 6, 7 y 8, si queremos ya entrar en eso, Carlos, si Sí, te parece. adelante. Perfecto. 6, 7 y 8. Bueno, empecemos con el 6. El 6, y voy a omitir el nombre de las ONGs, porque no quiero entrar en este tipo Sí, de... perfecto. Este es objetivo, ¿verdad? Esta ONG se dedica a hacer lo que es estudio, lo que es naturaleza, medio ambiente, me parece fantástico. Fantástico. Pero, ¿qué pasa acá, Carlos, ingeniero Lima, audiencia, ¿verdad? Esta ONG pide un fondeo, obtiene 400 millones de guaraníes para hacer un estudio sobre lo que es el tema de seguridad vial. Primera cosa que me llama la atención, bueno, ¿qué tiene que ver? O sea, está bueno la intención, pero no es pues el enfoque que tiene esa institución. Si yo soy una fundación, Carlos, que me dedico a estudiar de repente el cáncer de mama o cáncer de tipo de glándulas, y después yo te pido fondeo para hacer un estudio sobre los peces que existen en el Océano Índico, no hay una correlación real de lo que es mi finalidad de constitución para lo que es el estudio, ¿verdad? Primera cosa de eso. Y dos, también mismo caso, ¿verdad? Sin dar nombres, ¿verdad? En la fuente habla acerca de una institución que no es la institución encargada de velar por lo que es la seguridad del tránsito acá en Paraguay, sino que es de España. Menciona Dirección General de Tráfico, que es nuestra tipo PMT, Sí. pero versión España. Entonces uno dice, uno sospecha de la calidad que tiene el estudio y uno dice, a ver, ¿qué pasó acá? Entonces, de vuelta, esto es una sospecha para ver que sí, que realmente es algo, un caso que debe ser estudiado más en profundidad y ver si es realmente un abuso a la buena fe del CONACYT hacia el investigador o supuesto investigador. Quiero usar esa frase, el abuso de la buena fe de la CONACYT. Primer caso. Segundo caso, ingeniero Carlos, es una ONG también, no voy a dar el nombre. El 7, el slide 7. El slide 7, por Sí. favor. Que acá habla acerca de tema de desigualdad, que hay que romper el modelo de producción y buscar otras maneras de repartir la riqueza. Ahora, esto es ya una cierta apología, ya entrando ya a otro tipo también de campo, de líneas políticas, ya sea izquierda, derecha, centro, cualquiera. Y acá entro en el otro tema que estaba quejando, es que esto es ciencia, no tiene que ser apología ni Ya es un política. sesgo, acá ya hay un Claro, sesgo político. Claro, no hay que mezclar. Ahora, si mi estudio es netamente estudiar las tendencias políticas actuales, ahí sí es netamente 100% político. Este estudio es un estudio sobre lo que es producción agropecuaria y ya está mezclando una arista política o ideológica y ahí ya se está como que corrompiendo, creo, que es lo que es la naturaleza, lo que es un estudio, que si es un tema agro, que sea 100% agro, que no le mezclen las cosas ideológicas. Es decir, ¿vos crees que CONACYT no debería financiar este tipo de proyectos? A ver, yo creo o que- estudios sociales, porque esto finalmente es un estudio social. Claro, o sea, si va a ser un estudio sobre el agro, que sea 100% agro. Si es un estudio social o político, que sea 100% político. Ahora, que si es algo que está ya mezclado, una ensalada, por decirlo así, que no tiene realmente un valor importante. Esto al final yo lo puedo bajar o leer un libro de Marx o un filósofo socialista y ya está. Pero si alguien está queriendo leer esto, consumir esto y aprender algo que es la finalidad del CONACYT, crear conocimiento, know-how, ¿verdad? No sé, está haciendo apología a algo que no debería estar. ¿Hay otro ejemplo? Otro ejemplo, y antes de saltar, quiero mencionar el monto. Se le financió 1.000 millones. 1.000 millones, un monto importante. Y último,
De vuelta, acá tapo el nombre de la ONG, de la fundación, porque no quiero entrar en ese tipo de detalles, realmente no me interesa tergiversar ni apuntar a nadie. Pero esta organización, que recibió 1.400 millones de guaraníes, en su página web ya habla acerca de un tal Antonio Gramsci. Quien es Antonio Gramsci, está a la derecha del slide, es un fundador del Partido Comunista Italiano y bueno, sigue toda esta línea. Que en el estudio de esta gente, ¿qué están haciendo? Están atacando de vuelta lo que es el modelo productor y ahí ya crea de vuelta el tema de la lucha de clases, de que el rico es burgués, explotador, o sea, de vuelta ya mezcla cosas que no tienen nada que ver con lo que creo que era el estudio, que era un tema de agro y producción. Y ahí está justamente mi crítica de vuelta, que me remito a lo que fue el comienzo de la entrevista, que esto es ciencia, CONACYT no es propaganda, es ciencia, no es ideología, es ciencia, repito, no es apología. Y ahí creo que está la preocupación desde el punto de vista de la ciudadanía, pero yo creo que esto se da, o es una sospecha que se está dando, ¿no? Pero en base a un abuso de la buena fe que tiene el CONACYT para la gente que se presenta ante el CONACYT. Perfecto. Después de escuchar todo esto, ingeniero, ¿qué piensas? Y que puede ser, ¿verdad? Yo no puedo, son apreciaciones, ¿verdad? Una apreciación que puede ser, pero nosotros partimos de la base que hicimos un pliego de base, teníamos que cumplir ese pliego de base y no podíamos hacer discriminación en base a ese pliego de base, porque ¿qué pasaba con los proyectos que fueron presentados? Se presentaron los proyectos y nosotros mandamos el 100% de los proyectos a ser evaluados por dos investigadores pares que tienen que ver, por ejemplo, en el área social en el exterior. Y tenía que haber coincidencia. Si no había coincidencia, directamente no se daba eso, ¿verdad? Entonces, hay una opinión científica, vamos a decir, de dos investigadores del exterior sobre un proyecto presentado que metodológicamente, por lo visto, estaba bien, porque después lo que salió del trabajo y las conclusiones que hicieron escapa ya a nuestra percepción, ¿verdad? Pero nosotros lo hicimos de acuerdo a las reglas de juego, y las reglas de juego eran esas. Se fueron los proyectos al exterior, los proyectos fueron aprobados, vinieron los proyectos y presentaron su presupuesto, y los presupuestos están todos controlados. Vamos a decir, si es 1.000 millones es porque a lo mejor había trabajos de campo, había merienda que había que hacer con los productores, había que hacer una cantidad de gastos viáticos para los encuestadores, etc. Y sale entonces una cifra importante, ¿verdad? Pero todo nosotros siempre decimos que estamos en un sistema de mejoras continuas. ¿Qué va a hacer el CONACYT? De hecho, vamos a priorizar, porque por ahí pasa el tema. En el futuro ya está definido que vamos a priorizar líneas de investigación. Y ahí entonces hay líneas que probablemente no van a ser, aunque sean ciencias duras, vamos a decir, si no están dentro de las líneas de las líneas que va a fijar CONACYT, que no la va a hacer solamente CONACYT, porque nosotros estamos pensando el Paraguay 2030 como proyecto de Estado, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando con el equipo económico y con el gabinete social para que con ellos también definir esas líneas. No a mí se me ocurre tal cosa, tiene que ser algo que el país necesita, y hacia ahí vamos a ir. Esa es la línea que el Consejo hoy en día está trabajando en eso. ¿Qué te parece Me parece fantástico. Como dije también al comienzo, Carlos, la persona del ingeniero, mira, una persona intachable, ¿verdad? Pero de vuelta, yo digo que esto es una sospecha que se está dando, pero en base al abuso de la buena fe del CONACYT hacia la gente que se presenta con la mota de investigador, pues realmente está metiendo cosas dentro de una investigación que realmente no compete, no es el foro, digamos. Y eso es lo que vamos a analizar ahora, es decir, ni siquiera nosotros, ¿verdad? Esos son los mismos investigadores, las mismas redes de investigación que tienen que analizar estos resultados, ¿verdad? Algunos profundizarán estas investigaciones para sacar mayores conclusiones o refutarlas,
porque la ciencia es así, ¿verdad? Hoy hacemos algo, es verdadero hasta ahora, y mañana la ciencia cambia. Y Sí, muchas veces el problema es que dos investigaciones son totalmente opuestas. Sí. Por ejemplo, pongo por ejemplo el tema del café. Hay investigaciones científicas que dicen que el café es positivo para la salud y hay otras que dicen que es negativo para la salud. Corazón y todo. Entonces, uno ya no sabe con cuál de las dos visiones y quedarse, ¿no? seguirán siendo seguirá investigados. porque, claro, porque es ciencia. Yo siempre pongo el ejemplo de que por mucho tiempo, y se iban a la hoguera, la gente que decía que la Tierra no era el centro del universo. Por mucho tiempo el centro del universo fue la Tierra y el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y casi Galileo también se fue a la hoguera por eso, ¿verdad? Sí. Sin embargo, Es redonda. es redonda y se Claro, mueve y el Sol, bueno. Y así es la ciencia, se crean paradigmas, se crean teorías y hasta que otros lo descubren lo contrario. Ahora, pero una cosa que- A mí me encantan estas una cosa que investigaciones, rescato- porque, especial para ser demolidas si no son ciertas. Pero hay una cosa que rescato de toda esta polémica que se dio, que la gente está controlando a las instituciones, que independientemente, y las redes sociales sirven justamente para difundir ese control, aunque sea uno o dos, pero que uno o dos tengan ese control ya es suficiente para que después la gente se entere, ¿no? Y Voy a contar va una servir también anécdota. para ustedes, ingeniero, para que siempre estén... Voy a contar una anécdota. Sí. Me llama un investigador, me dice, por fin la prensa se acordó de nosotros. Me llamaron a hacer una entrevista, porque así nunca en la vida se acuerdan de nosotros los investigadores. O sea que esto también sirvió Sí, para visibilizar. para Sí, un visibilizar sector y que sí. mover y que la gente se interese un poco por la ciencia y tecnología. Y no solamente la gente, el mismo Estado, los organismos oficiales, porque acá yo digo que se usa muy poco la ciencia y la tecnología para hacer políticas de Estado, para hacer programas de gobierno, etcétera. Tendrían que usar más. Ahí tenemos 600 investigaciones, de esas podemos sacar riquísimas conclusiones para poder hacer políticas, para poder hacer aplicaciones, para poder, para el sector privado mismo. Yo creo que CONACYT tiene que hacer algo. Invítenle a los políticos, invítenle y denle a conocer lo que tienen, a ver si ellos son capaces de pensar en qué pueden utilizar para política de Estado. Ingeniero, gracias por venir. Gracias también porque es bueno para aclarar a la opinión pública porque se pueden malinterpretar muchas Totalmente. cosas de lo que estamos Y tienen que aclarar, haciendo. mientras más rápido aclaran mejor. Totalmente. Stan, muchas gracias por Gusto, venir Carlos. y gracias por mostrarnos un poquitito también con ejemplos prácticos Cuando quieran. los cuestionamientos. Muchas Cuando gracias. A la vuelta de la pausa, pero quédense, les invito porque Perfecto. después tenemos que hablar de un juicio político al Contralor. Va a ser un tema interesante, les prometo. Ya volvemos. Perfecto. Llegaron a Bristol las ofertas de celulares. Aprovecha los precios increíbles. Descuentos de hasta 40% en todas las marcas y modelos. Además, con tus compras te llevas un smartwatch de regalo. Escucha esta oferta increíble. Celular Samsung J6 Plus. Precio normal 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Ahora, precio oferta 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Para más información, comunícate al 519 4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ya entramos en el último bloque del péndulo, como pasa volando el tiempo. ¿Qué tal, diputada Celeste Amarilla? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿cómo estás, Gracias por Carlos? venir. No, por favor, cuando quieran. Senador Estefan Rasmussen, gracias por venir. ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos, Celeste y a toda la teleaudiencia de Unicanal. Bueno, a ver, diputada, cuéntenos, por favor, vamos a tratar de ilustrarle un poquitito a la teleaudiencia. ¿Qué es lo que se le sigue al Contralor General de la República y qué hizo la Cámara de Diputados? Bueno, cuando nosotros entramos ya existía un libelo acusatorio preparado por la Cámara, los diputados del periodo anterior, más precisamente Tuma, JJ Ríos y no sé quiénes más. Esas causales no se solucionaron, no cambiaron. Luego la bancada de HC agregó otras más.
en base a un informe de la SED donde habían ingresos aparentemente no declarados por él y que no se condecían con lo que sería su sueldo. Y bueno, eso es lo que presentamos a la Cámara. Pero aquí vale aclarar que estamos hablando de un juicio político, no un juicio ordinario. Motivo por el cual no tenemos ni siquiera la necesidad de probar estos hechos. Así que parte de lo que algunos senadores dijeron, que no presentamos pruebas sólidas, eso no es necesario. El juicio político es cuando el funcionario de alto rango, sindicado por la Constitución Nacional como pasible de juicio político, pierde la credibilidad y pierde la capacidad de generar confianza. ¿Y quién determina esa pérdida? ¿Quién determina qué criterio? ¿Quién determina el criterio para saber si perdió la credibilidad de la gente? Y normalmente es la opinión pública la que empieza a cuestionar. Y ahí es donde se prenden las alarmas y alguien tiene que tomar ese caso y pedir la destitución de él. Esto viene de años, esto está en la prensa, inclusive fue a la fiscalía y la carga de la prueba la tiene él, no nosotros. Es decir, que acá hay unas inconductas. En esto se invierte el orden pero de lo que pasa en el Poder Judicial. Por supuesto. Acá hay unas inconductas, no sé si se pluraliza la palabra inconducta, pero acá hay inconductas de parte de él que hicieron que se desgaste su reputación y pierda la credibilidad para estar al frente de una institución que tiene que controlar a otras instituciones. Y hay cosas que alguna gente me dijo, pero eso es muy poca cosa. Por ejemplo... ¿Quién le dijo eso? Varios. ¿Quiénes son varios? Varios. Senadores, diputados, periodistas. Y voy a empezar por tu sector. Sí. Gemavi me dijo que era muy poca cosa, 300 millones de guaraníes que no se pueda justificar, o unos viáticos a no sé dónde que se fue al Caribe. Un centavo que no se pueda justificar, bueno, en un funcionario público es gravísimo. Y me mantengo, robar una gallina también te hace ladrón. Así que es eso, y él está en un cargo donde se necesita toda la confianza de todas las demás instituciones, y lo que ha hecho no solamente perdió credibilidad él, sino que le hizo perder credibilidad a una de las instituciones que algunos años atrás era una de las más fuertes, era una institución temida, creíble. Hoy uno ve un dictamen de Contraloría y la gente dice cuánto habrá pagado esto. Ahora, pero en los últimos años, a ver, diputada y senador, la Contraloría, la percepción que uno tiene de la Contraloría es que se convirtió en una fábrica de chantajes. Sí. ¿Verdad? Sí. Es decir, si uno tiene en cuenta las denuncias que hace la prensa y la mayoría, muchas responsables, bien hechas, y no hay un intendente, un gobernador o alguna autoridad importante detenida por eso. Y el organismo Contralor ni siquiera olió esas cosas. Entonces, esa es la percepción que uno tiene. No sé cómo en el Senado, ¿cómo se trata esto? Bueno, a mí me gustaría dar un pasito atrás, Carlos, sobre el tema del juicio político. Sí. El juicio político es una herramienta constitucional que ya viene de varios siglos atrás, Sí. Que entiendo que se comenzó en Gran Bretaña, y era básicamente el control en ese momento del Parlamento a cierto funcionario de la corona, era en ese momento, ¿verdad? Nuestra Constitución, en el artículo 225, establece que ciertos cargos, como ser el de presidente, el de contralor, subcontralor, están los ministros de corte, el fiscal general, ciertos cargos que son muy importantes para la República y para que funcionen las instituciones, tengan una salida de alguna forma que se le pueda sacar a eso, que tengan un cierto control, ¿verdad? Entonces el Congreso, por cómo está compuesto, están todas las fuerzas políticas, se entiende que de alguna forma hay más diversidad, y si el Congreso se pone de acuerdo en que ciertas personas que están ocupando esos cargos deberían salir de esos cargos, por eso se llama juicio político, sí. ¿verdad? Y como ya se habló, no es un juicio ordinario. Entonces esto comienza en la Cámara de Diputados, según la Constitución, se hace una acusación, en el caso del Contralor,
La acusación ya se hizo hace un año, creo que fue el 16 de marzo del 2018, y quedó pendiente ahí en senadores, ¿verdad? Quedó, como se dice, durmiendo el sueño de los justos, ¿verdad? Y bueno, entre algunos senadores dijimos que todos los juicios políticos pendientes tenían que concluir, ya sea porque eso es lo otro que es importante. ¿Por qué no avanzan los juicios políticos y el del Contralor porque después de un año? ¿Qué es lo que pasó? Porque ahí ya me entra una preocupación. Es decir, coincido absolutamente con la diputada y contigo en el sentido de que una persona que ocupa un cargo público, cuando pierde la confianza de la ciudadanía o de un sector importante de la ciudadanía, si tiene un poco de ética, debería él mismo presentar su renuncia. ¿Verdad? Renunciar. O queda el caso del juicio político, pero a mí aquí ya es lo que me preocupa, porque si esto depende de los votos, si depende de los votos y uno tiene datos, datos concretos de irregularidades cometidas en el ejercicio de la función de esa persona y que debido a intereses creados en el Parlamento no se lleva adelante el juicio político, a mí me resulta decepcionante y quisiera saber si hay una posibilidad de enjuiciarle políticamente a los parlamentarios que evitan el juicio político de una persona que pierde la confianza de la gente. Pero es súper peligroso justamente que queden pendientes, ¿verdad? Porque totalmente. Es una situación de chantaje extremo. Así mismo. Porque encima otra vez, para el caso de los juicios políticos, se necesitan en la Cámara de Senadores 30 votos para que se le declare culpable, y ese es otro punto que es importante decir y aclarar, que ahí no se le juzga el hecho si cometió o no delito y si es culpable del delito. Lo que se juzga es si se le aparta o no del cargo. Es un voto de censura. Es un voto de censura, básicamente, ¿verdad? Sí. Y lo que se sancionan son culpas políticas, no son culpas penales ni civiles. Él podrá incluso luego presentarse ante la justicia ordinaria y podrá salir incluso sobreseído de estos hechos. Pero políticamente... Lo que no deslegitima el juicio político. Y con respecto a lo que hablaste del sistema de extorsión montado en la Contraloría y, de paso digo, en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, es un miserable escenario de chantaje y extorsión, donde utilizan funcionarios en primer lugar, funcionarios metidos, por supuesto, o recategorizados o ascendidos por parlamentarios, y utilizan, en el caso de la Contraloría, expedientes de parlamentarios que han sido o intendentes o gobernadores o que tienen amigos u operadores que han ocupado esos cargos. Eso lo sabe todo el mundo. Y yo dije el otro día, en el marco de la presentación de la acusación, y se enojaron y me hicieron callar. Y si votan en contra, se va a demostrar que yo tenía razón. Eso es lo que va a pasar, porque ahí hay una cantidad de senadores les pregunto, que se someten a esa extorsión. Políticamente, ¿no sería correcto que esos senadores que tienen familiares, parientes, amigos, esposas, amantes en la Contraloría se abstengan de votar? Debería ser, pero... No, si se abstienen de votar, están sumando a su voto sí, yo sé en contra del yo juicio político. Yo sé que están sumando. Pero sería una buena estrategia decir, me abstengo, pero al final están realmente salvando, sí, digamos, salvando totalmente, pero entonces, ¿cuál es la salida? Si uno sabe que tienen intereses creados. Bueno, pero ahí está, justamente ahí está, digamos, donde está todo embarrado, ¿verdad? Porque exacto. Si vos decís, bueno, y esto de hecho pasa mucho también con el tema de los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, ¿verdad? Que te dicen, yo me tengo que asegurar, de tener 20 senadores. Sí. Y el resto es historia. Sí mismo. Contentos. Claro, y el resto es el artículo 23, en este caso el artículo 20. Claro, sí. porque, o sea, básicamente son 15, ¿verdad? Porque son 30 lo que se necesita, entonces 15, pero para asegurar son 20. Entonces, si uno tiene 20 senadores, de alguna forma chantajeados o atados a algo, ¿verdad? Ya no se le hace juicio político, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo que acá es crítico y creo que muchas veces perdemos de vista son las instituciones. Porque nosotros al final pasamos, somos pasajeros, estamos, mañana no estaremos, el ¿verdad? prestigio de la Contraloría va a quedar.
Claro, no va a solamente quedar. el prestigio, sino años y años, y no solamente esta Contraloría, sino de muchas anteriores Ya se va que a no se hizo desconfiar. nada. Sí, también. ¿Verdad? Entonces, vos tenés probablemente uno de los órganos más importantes que tiene que controlar la gestión financiera del Estado, y el Estado, entiéndase, por intendencia, municipalidades, obviamente por ejecutivo, por judicial, de todo el aparato estatal, ¿verdad? Pero si ese control no es efectivo, obviamente, y aparte hay una impunidad reinante en el Poder Judicial, entonces la corrupción obviamente goza de muy buena salud, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿y cómo uno sale del barro? Porque ustedes están pintando un terreno fangoso, de barro, ¿verdad? Entonces, aquellos que tienen intereses creados, ya sea porque tienen familiares, amigos, correligionarios en la institución, y que son los que deben decidir el juicio político. ¿Cuál es la salida entonces con esa gente? Son más de 20, son 40. Bueno, entonces, ¿cuál es la salida? Pero entonces, no les pero- digo, pero que si la República, ¿cómo se defiende Sí de mismo. esta situación? Bueno, y se defiende, Carlos, en la medida que vayamos avanzando poquito a poquito con estas acciones. Poquito a poquito. Tenemos ya algunos presos, tenemos ya algunos procesados. Es muy importante la labor de la ciudadanía, es muy importante la labor de la prensa. Yo francamente tengo el pálpito que Enrique García cae. Yo tengo el pálpito, no se van a animar a enfrentarse. Mira que tienen que ser bien machos para enfrentarse a la prensa y a los escraches que van a venir. Yo creo que tiene sus días contados, y lo que me temo es que van a pretender seguir con su mismo sistema con el que venga, pero cada vez esto va a ser un poco más difícil. No, totalmente. Yo creo que Hay la que clase valorar los política- pasos que dimos. Creo que la clase política todavía no entiende lo que está pasando en el país. Yo creo, Carlos, que la presión mediática de la ciudadanía es determinante por un lado, y por otro lado, que no seamos tan cortoplacistas en el día después. Porque, ¿qué pasa? ¿Cuál es la lógica muchas veces? Dice, bueno, yo voy a votar de tal forma, pues después de 3 días todo el mundo se olvida, llegan las elecciones, me votan de vuelta, escuchamos en lo que anterior, era una estructura de 700.000 votos que casi arreados votan hacia al Pato Donald, como diría bueno, un señor que falleció hace algunos años, ¿verdad? Entonces, que se recordó hace poco. Entonces, el cortoplacismo de la memoria es muy grave también. Entonces, yo creo que acá van a jugar partido importante la presión ciudadana, la presión mediática, y sobre todo que después, en el sentido de los votos, se le pregunte a cada senador, ¿usted por qué votó de esta forma? Porque, como decía la diputada, Eso me ¿verdad? parece lo que va a ser público, va a ser, ¿verdad? Claro que va a ser Va a público, ser público, pero y la sí- votación tiene que ser Nominal. nominal. Pero si termina después de 2 días el reclamo, no pasó nada, digamos. O sea, yo creo que es importante, y no solamente decir, no, lo que pasa es que vinieron los diputados y la acusación fue muy frágil, que ya de hecho dijeron ya varios, dijeron, ¿verdad? sí. Pero eso no quita la culpabilidad o no del acusado, digamos. O sea, Pero ahí permitime ahí, nosotros no somos los acusados ni los juzgados. El juicio político era para el Contralor, no para los fiscales acusadores. Entonces es muy fácil para Pero Cachito Salomón. pero la defensa y aquellos que tienen intereses con el Contralor Claro, van a sostener es esa lógico. cuestión. O sea, Álvaro Arias dice, fue muy débil, no sé qué. Sí, muy bueno, perenil, sí. pero por supuesto, pero él es un abogado importante, yo no. Y yo no necesito hacer una pieza de oratoria. Acá se perdió la credibilidad en Enrique García y tiene que irse. Y no tiene que aferrarse al cargo como está haciendo. Que suelte ese cargo. Ya se le dieron 3 cargos a este señor. En los 3 estuvo involucrados en hechos cuando menos negligentes. Recuerden, en la Procuraduría, en la Municipalidad y ahora como Contralor. 3 oportunidades, ¿Pero Enrique por qué García. metieron el tema de la municipalidad, el tema de Ivesur en la acusación? Y porque ese es uno de los motivos que más credibilidad le hizo perder a él, Carlos, si bien después se arregló no sé cómo. Pero atendé,
Mínimamente él fue negligente al no presentar la apelación en tiempo y forma. Y me vas a decir que a un abogado como él se le escapó ese detalle. Y si se le escapó era negligente, de todos modos. Luego comete otro delito más grave, la falsificación de un documento a los efectos de tapar. Predatar. Exacto. Predatar la presentación. Bueno, ahora dicen, no, la municipalidad no tuvo daño patrimonial. No importa. No importa, acá eso es lo que la ciudadanía quiero que entienda. No importa que yo sea burra, no importa que yo haya hecho una pobre defensa y que mis otros dos compañeros hayan hecho una pobre defensa. Acá no se nos juzga a nosotros como abogados, se le juzga al contralor. Y de paso quiero decir que no sé si Cachito Salomón era fiscal acusador y vamos a tener una pieza de oratoria digna de Justiniano. No creo. Así que no somos nosotros los acusados. ¿Te enojaste con Cachito Salomón ahora? No me enojé. Me dijeron que él dijo que esto fue muy penerí. Todavía le permito a Álvaro Arias, pero a Cachito Salomón. Pero ¿cómo quiero verle defendiendo algo alguna vez en la vida? Hasta ahora no habló en todos sus años de Senador, ¿y legislador. vos qué pensás? No, a lo que iba, y concuerdo con la diputada, es que acá los acusados no son los diputados acusadores, valga la redundancia, ¿verdad? Acá el acusado es el que tiene que, a eso iba con que no quita la excusa de decir no, los diputados, lo que sea. Acá el acusado es el que se tiene que defender, que tendrá su derecho a la defensa en 3 semanas. 20 días, ¿no? Para presentar su defensa. El 23 de abril. Mucho. ¿Por qué le dieron tantos días, senador? Porque se trata de respetar el debido proceso, que es también 18 días hábiles. Es que ahí ya hay un error. Bueno, está en el reglamento de senadores. En el reglamento de senadores establece 5 sesiones. Una acusación, una defensa, unos alegatos y demás, hasta que se llega a la votación final. Bueno, ahí tengo que decir otra cosa. Ese reglamento del artículo 225 del juicio político, lo que ha buscado es, por todos los medios, entorpecer el juicio político. Lo mismo que pasó cuando nos tocaba el tema de los diputados a los que había que sacar. Porque la presentación de pruebas que pide ese reglamento es absolutamente innecesaria y contraproducente con lo que es la naturaleza del juicio político. Y la Constitución no pide eso. Entonces, ojo, que si vamos a empezar con los plazos y con las pruebas, entonces ya vamos a hacer nomás un juicio ordinario. O sea, si vamos a tratar de emular eso, entonces estamos desnaturalizando el juicio político. Entonces vamos a mandarle nomás ya a Enrique García al juicio ordinario y vamos a esperar, como decían en el caso de algunos diputados, vamos a esperar que salga culpable. Por la presunción de inocencia. No, Carlos, quería agregar algo más acá que no se dijo. Hay 3 tipos de causales de juicio político: mal desempeño de funciones, delitos comunes y delitos en el cargo. Entonces, cuando a tu pregunta por qué se agrega el delito de IBESUR, es porque esa es una causal de juicio político, ¿verdad? Y en el caso del Contralor, y otros casos también, pero en el caso en particular es la figura del Contralor, no del Contralor actual, él tiene una inmunidad que es análoga, digamos, a los magistrados, ¿verdad? Y de hecho sacó ahora la Corte Suprema de Justicia que no se puede seguir la imputación y la investigación en el caso de IBESUR, justamente porque él tiene esa inmunidad. Y lo que dice, básicamente, en otras palabras, considerando, es hasta tanto tenga el cargo, no se sigue la investigación. La forma de sacarle la inmunidad, que sería similar a los fueros parlamentarios, el juicio político. Ahora, el juicio político, si se le considera culpable, ¿automáticamente deja de ser contralor? Sí. Automáticamente, sí. Es decir, no tiene otra instancia. No. Automáticamente, si es Automáticamente. declarado culpable. Como pasó con dos Como pasó con expresidentes, Lugo, Lugo y Cubas. Sí, no, automáticamente Automáticamente y ahí deja el subiría cargo. el subcontralor. El digamos. subcontralor. Sí. Hasta tanto se vuelva a elegir otro. Bueno, no, ahí hay que elegir el un subcontralor. subcontralor. Un subcontralor. Y bueno, y esa dupla se cambiará en las próximas, que creo que es en julio del año que viene. Bueno, ese es el camino que tiene que Ese es el recorrer camino. el proceso. Así Patriaguería tomó ya una decisión. Bueno, Yo nosotros creo que como... emitieron un comunicado incluso ya sobre el tema. Sí, pero nosotros como senadores, de alguna forma, estamos esperando el proceso para emitir nuestra opinión, ¿verdad? O nuestro voto, por decirlo de alguna manera. Pero es muy claro y muy evidente, si hay una imputación, si la Corte Suprema de Justicia te dice
hasta tanto tenga el cargo y tiene la inmunidad, no se puede seguir con la investigación, y en la Constitución está que el delito común es causal, además de mal desempeño de funciones, que tiene 3 o 4 hechos de mal desempeño de funciones, tema de viático, tema de tráfico de influencia, tema de la contratación de una consultora y demás. Creemos que hay suficientes evidencias y causales de que hubo mal desempeño de funciones y de que hubo también, y de que hay un delito común, una imputación en la fiscalía, ¿verdad? Pero dicho esto, está la defensa que todavía no la escuchamos, ¿no? Ahora, senador, está bien, pero vos que estás en el Senado, senador, ¿crees que van a tener los votos, independientemente después de lo que ella presente? Como es un juicio político, independientemente de lo que presente la defensa, si es un juicio político, están los votos, ¿crees que van a haber suficientes votos? Yo creo que van a depender de yo creo que esto se va a votar bastante en bloque. Y va a depender, yo creo específicamente de la bancada NTT. Porque si no hay votos, o sea, uno ya va a saber si hay o no votos seguramente unas horas antes, porque esto obviamente todo es suposición, ¿verdad? Se dice ahí en el Congreso que uno sabe los votos después de que se haya emitido el voto recién, Sí. antes. Para no, mí ¿verdad? es decisivo el Frente Guazú también, ¿eh? También, pero el punto es, si no hay los votos, muchos probablemente se van a bajar y van a decir, no, si ya no hay los votos, ¿para qué voy a votar por este Yo no me instituto, quemo ¿verdad? con el Contralor. Claro, ¿verdad? Ahora, si está cerca, si los votos están cerca y peleados, como pasó con Sindulfo Blanco, ¿verdad? Con Sindulfo Blanco hubo 30 votos y por lo menos 5 se dieron la ¿sabe vuelta qué? en el Es bueno los últimos que 5 cuente minutos, lo ¿no? que está pasando, porque si tenemos senadores cobardes, porque es de cobardes hacer esto, que si no se van a tener los votos, yo salgo nomás ya del juego, ya no asumo postura, eso es de cobardes. Sí. Yo creo que hay que llamar a las cosas por su nombre. Y si hay senadores cobardes, tenemos que decir quiénes fueron los cobardes. No, y sobre todo yo creo que cada uno antes y después tiene que argumentar el sentido de su voto, digamos, ¿verdad? O sea, seguramente habrán senadores que creen que las causales no son suficientes más y tienen que argumentar en ese sentido, ¿verdad? Y está bien, están en su derecho y libertad, digamos, ¿verdad? La ciudadanía después le creerá o no Mira, lo que están diciendo, ¿verdad? yo no creo que ahí se trate de si las causales son o no son. Acá está yendo por otro lado. Y acá lo que se va a desenmascarar si ese día se le salva a Enrique García es lo que estamos diciendo. Que hay un sistema de extorsión a cambio de impunidad, que sabemos que hay. Lo que vamos a hacer es comprobar con los nombres que no voten y mirando un poquitito, escarbando un poquitito de cada nombre, ¿Cuáles son los intereses de nos esta vamos a dar cuenta, Perfecto. Diputada, muchas gracias por venir. cuando quieran. Senador, muchas Carlos, gracias. Gracias. No, gracias por aceptar la invitación. Les aclaro que también invitamos al doctor Álvaro Arias para que estuviera presente. Dijo que se iba a comunicar con la producción y lastimosamente no se comunicó más porque nos hubiera gustado también que estuviera presente, porque este programa siempre se caracteriza por tener todas las voces de los involucrados en algún tema. Lastimosamente no estuvo, ya en otra ocasión seguramente va a estar. Gracias a ustedes por acompañarnos de sus casas. Hasta el próximo miércoles.